Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Perú, a 21 días del gobierno de Pedro Castillo renuncia el ministro de Exteriores. La estrategia de la derecha de manipular declaraciones con medios como caja de resonancia dio resultado. ¿Qué significa esto para un ejecutivo que apenas comienza sus funciones con graves problemas heredados? De esto hablaremos en minutos con el ex canciller de Perú, Héctor Béjar. En Noticia Bolivia, familiares de las víctimas de las masacres de Sencata y Sacaba recibieron el informe del grupo de expertos internacionales ante el rechazo de la derecha que apoyó el golpe y ahora pretende justificar las violaciones de derechos humanos. Se los contamos y lo analizamos. En Noticia Afganistán, a 48 horas de la toma del poder, aparecen voces que aseguran enfrentarán militarmente al movimiento talibán. Entre tanto, el vicepresidente del gobierno derrocado se autoproclama presidente de la nación. Son hechos que analizamos. En Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, el presidente de la Nación debe buscar un nuevo ministro de Exteriores y encarar una cuestión de confianza en el Congreso, que anotó un triunfo con la salida de Héctor Béjar, producto de una campaña mediática de desprestigio y también acompañada por la derecha opositora. Vamos a revisar los detalles. Pedro Castillo llega a su tercera semana de gobierno en busca del reemplazo de Héctor Béjar, tras la renuncia al cargo este martes. Aún a partir de ahora vamos a evaluar varios cuadros, varias personalidades que están en la lista. Béjar estuvo solo 18 días al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. No era del agrado del Congreso, de mayoría opositora, por ser un radical de izquierda según es calificado. Desde esa instancia se promovía una moción de censura y finalmente salió del cargo con ayuda del poder mediático, tras la divulgación esta semana de una declaración de Béjar de febrero pasado sobre Sendero Luminoso y la presunta cercanía de la CIA y de la Marina peruana, que fue editada y sacada de contexto. La agenda internacional que encabezaba Béjar, basada en el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, incluía el eventual retiro del Grupo de Lima y acercamiento con gobiernos progresistas de la región, algo no compatible con la extrema derecha del país. El Congreso prepara ahora interpelaciones contra otros ministros que serían citados el 26 de agosto, misma fecha en que decidirán si dar el voto de confianza al gabinete ejecutivo. Es el Parlamento el encargado de dar el visto bueno a los ministros. Sin embargo, tras 2 desaprobaciones seguidas, Castillo podría disolver el Congreso, un escenario que no conviene al fujimorismo. Entramos de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Héctor Béjar, ex canciller, abogado, sociólogo, profesor en la Universidad de San Marcos. Nos acompaña desde Lima, la capital de Perú. Profesor Béjar, bienvenido. Un placer saludarle. ¿Cómo está? Hola Tatiana, ¿qué tal? Saludos a todos. Muchísimas gracias. Profesor Béjar, ¿cuál es el punto definitorio de su salida de la Cancillería como ministro de Exteriores del gobierno de Pedro Castillo? El punto definitorio fue una exigencia de la Marina, que se sintió ofendida por mis declaraciones y publicó un comunicado exigiéndome que me retractase y que pidiese disculpas, cosa que por supuesto no hice. Y en esas circunstancias el presidente del Consejo de Ministros me pidió la renuncia, lo que por supuesto hice ayer en la mañana. A partir de las horas de la mañana de ayer, el Perú está sin canciller hasta este momento. Profesor Béjar, todo esto tiene que ver con una conversación que usted sostenía en noviembre de 2020
con un grupo de estudiantes. Era una actividad académica, ¿es así? Sí, en esa actividad académica yo explicaba que los primeros actos de terrorismo en el Perú no acontecieron en los años 80, sino en los años 70. Específicamente en la segunda mitad de 1974 y la primera mitad de 1975, en que elementos de la Marina pusieron bombas, hundieron un barco cubano pesquero, pusieron bombas en la casa del almirante que era jefe de la Marina, es decir, su propio jefe en aquella época, e iniciaron una seguidilla, una secuencia de actos de terror que cubrió prácticamente 12 meses, 6 meses del año 74 y 6 del año 75, todo lo cual culminó en el derrocamiento del general Velasco, porque todo esto pasaba bajo el gobierno militar del general Velasco. Esto que usted nos está contando, profesor Béjar, se dio en el conversatorio Crisis Política, Lucha de Clases, la necesidad de un proceso popular constituyente. Allí usted está entonces hablando de historia, de la historia del país, que todos deberían conocer, que todo el país debería conocer. Sí, exactamente. Y además la propia Marina publicó un libro el año pasado que se llama La acción institucional de la Marina, en la cual, en ese libro, reconocen que ellos fueron los que, y que sus elementos fueron los que participaron en la voladura de la mitad de la casa del almirante Faura, que era en esa época el comandante general de la Marina. Sí, otro de los hechos que allí se relataba, quiero pedirle por favor que nos detalle, es este: vicealmirante Luis Gianpietri estuvo involucrado en la matanza de los penales en 1986, luego fue vicepresidente en el segundo gobierno 2006-2011, estamos hablando del primer gobierno de Alan García. Ese también es un punto importante para destacar en el marco de esta historia, porque además es mucho más reciente. ¿Qué fue lo que sucedió, profesor? Lo que sucedió es que siempre en la Marina, tanto como en el Ejército y en general en las Fuerzas Armadas, pero sobre todo en el Ejército y la Marina, hay grupos de ultraderecha, que por supuesto menos mal que no han sido siempre parte de la institución, pero hay una especie de fujimorismo extendido, y yo diría fujimontesinismo, aludiendo al señor Montesinos, que fue el asesor además agente de la CIA y asesor principal del presidente Fujimori, ahora en prisión, y todo ese aparato se mantiene hasta el momento, y todo el mundo sabe que, por ejemplo, el señor Montesinos ha sido el asesor desde la base naval donde está en prisión durante toda la campaña de la señora Keiko Fujimori, que ha sido la competidora perdedora del presidente Castillo. Sí, ¿y qué papel, profesor Béjar, ha jugado el congresista Jorge Montoya? Él es un militar retirado, vicealmirante retirado. Él es un marino retirado y, por supuesto, es cabeza de la oposición en un grupo de ultraderecha que en realidad es una fase o una organización política del Opus Dei, que, como todo el mundo sabe, es una facción católica de la ultraderecha del catolicismo, ¿no? Entonces, todos esos elementos son los que han operado durante las 2 vueltas de la última campaña electoral. Han perdido, pero no quieren aceptar su derrota. No quieren aceptar su derrota y armaron, profesor Béjar, una estrategia a manera de juego de poder para que usted dejara el cargo. Sí, esa estrategia fue armada, han tenido éxito en la primera fase, impidieron que yo vaya al Congreso porque yo quería ir al Congreso a explicar y a hablar, pero por supuesto ellos también le tienen miedo a que yo hable a la opinión pública directamente y por tanto exigieron mi renuncia antes. Pero por supuesto yo soy solamente una de las piezas. Pero habría alcanzado a ir al Congreso si el Premier no le pide la renuncia antes. Exactamente, yo hubiera alcanzado ir al Congreso. Yo tenía que haber estado en el Congreso la próxima semana.
¿qué les habría dicho, profesor Béjar? Yo lo que habría explicado es esto, la historia del Perú, habría explicado por qué es que el Perú debe tener una política exterior independiente, habría explicado que el Grupo de Lima ya no existe porque, entre otras cosas, ellos exigen que el Perú pertenezca al Grupo de Lima. Pero el Grupo de Lima ya no existe, no hay nadie en el Grupo de Lima en este momento, lo que existe es el grupo de contacto que está desde México con el auspicio de Noruega, auspiciando las conversaciones entre el gobierno de Venezuela, el gobierno legítimo de Venezuela y la oposición venezolana. Pero es una realidad que ellos no quieren aceptar. Sí, antes de pasar a todo este asunto que resulta fundamental en política exterior, permítame también conocer su opinión acerca del comunicado que emite la Marina. Dice la Marina de Guerra del Perú que rechaza la afirmación antes referida, carente absolutamente de veracidad, la misma que constituye una afrenta contra hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista, contra viudas, huérfanas y deudos y víctimas de esa execrable acción. Es parte del pronunciamiento de la Marina de Guerra. Si esto es un asunto de historia, ¿por qué la Marina emite, cree usted, profesor Béjar, este comunicado y toma una postura política? Porque ellos usan eso para encubrir sus actos antidemocráticos. Creen que el país les va a creer, pero el país sabe que la historia es distinta. Y, por supuesto, en realidad, ellos usan la figura de Grau, el gran héroe nacional peruano, y otras figuras de la Marina absolutamente respetables. Algunos de los jefes de la Marina han sido amigos míos. Yo he sido profesor en el Centro de Altos Estudios Militares durante casi 15 años y he tenido alumnos almirantes. Y por supuesto he tenido almirantes muy amigos, algunos de los cuales fueron asesinados por los terroristas. Ellos saben todo eso, pero por supuesto están generando una historia falsa, una leyenda falsa, para hacer lo que quieren hacer. Acabar vacando al presidente Castillo. Como le digo, yo soy la primera pieza, pero después vendrán otras y la reina de este tablero de ajedrez es la presidencia de la República. Y por supuesto eso es lo que creo yo que está en peligro en este momento. Así como usted lo plantea, sin duda que reviste de un gran peligro. Permítame entender un poco más sus palabras, profesor Béjar. ¿Está la Marina siendo parte de la derecha y de este sector también acompañado de la extrema derecha para deslegitimar poco a poco? Van solamente 20 días del gobierno de Pedro Castillo. ¿La Marina está siendo parte de eso? Ellos quieren crear la imagen de un gobierno débil, un gobierno desorientado, y por tanto quieren imponer su voluntad desde el Congreso. Pero olvidan que en el Perú existe el pueblo. El pueblo todavía no se ha movilizado. Y sin duda, si esta situación sigue, en algún momento el pueblo peruano tendrá que volver a movilizarse en defensa de la democracia, como ya lo ha hecho varias veces. Y por supuesto, como lo ha hecho también para asegurar el triunfo del presidente, para asegurar que el triunfo del presidente Castillo en las urnas sea respetado. Doctor Béjar, pero esto es una acción inconstitucional. La postura o inmiscuirse, interferir por parte de fuerzas militares, la que sea en este caso, en la vida política del país. Absolutamente, porque la Constitución peruana establece que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Pero como usted comprenderá, una situación como la que ha sucedido conmigo implica un precedente nefasto. Es decir, que a partir de este momento, el presidente de la República del Perú, elegido por los electores del Perú, tendrá que consultar a las Fuerzas Armadas si les parece conveniente cada ministro. Con lo cual, las Fuerzas Armadas aparecerán siendo las que tutelan al gobierno de Perú. Y eso es inaceptable desde el punto de vista democrático. Y además antidemocrático, extremadamente peligroso, sobre todo conociendo la historia que ya usted nos estaba relatando, que fue parte del detonante a través de los medios de comunicación. Y allí también preguntarle el papel que han jugado los medios de comunicación en toda esta caja de resonancia en contra, en particular de usted, como la figura de la política exterior de Pedro Castillo. Antes de Pedro Castillo, el Perú ha sido gobernado por una dictadura de los monopolios,
los grandes centros de poder, las grandes empresas, muchas de ellas transnacionales y mineras, y esos monopolios gobiernan a los medios. Los medios están concentrados, existe un solo monopolio mediático con 14 diarios que se llama El Comercio, y ellos son los que dictan la política comunicativa en ese momento en el Perú, en la radio, en la televisión y en la prensa escrita. Y pues esa es la situación peruana. Entonces, la democracia también debe ingresar a los medios de comunicación, pero ellos sin duda tratarán de evitarlo a como dé lugar, porque ellos saben que su permanencia en el poder que tienen también depende en gran medida de su permanencia en los medios y la propiedad de los medios que todavía detentan. Profesor Béjar, en particular vimos medios como El Comercio y aliados en distintas partes del país con los mismos titulares. ¿Todos ellos son de una misma casa editorial, son de un mismo dueño? Se lo pregunto además en clave latinoamericana, a aquellos que no conocemos en detalle cómo funciona el sistema mediático corporativo dentro de Perú. El sistema mediático es lo que llamamos en el Perú la prensa concentrada, es decir, hay un diario, El Comercio, que es el diario tradicional del Perú, fundado en 1839, que es el que fue, ya no lo es, el gran diario peruano, ahora prácticamente casi sin lectoría, pero ese diario es propiedad de una familia, que es la familia Miro Quesada, y a la vez la familia Miro Quesada está asociada a los monopolios de la construcción y los monopolios mineros. Ellos son los dueños del Comercio, pero el Comercio tiene además un diario de gran circulación que se llama El Trome, y ha ido comprando otros periódicos y ha comprado la principal cadena de televisión, que es el Canal 4, transmite el programa político de la televisión, los 3 programas políticos de la televisión los días domingo. Entonces es prácticamente un monopolio el que lleva adelante lo que dicen todos los días, mañana, tarde y noche, con muy pocas excepciones de algunas emisoras pequeñas o emisoras del interior del Perú, pero en realidad ese es el monopolio de la prensa y la televisión en este momento en el Perú. Instalan, con eso que usted nos dice, comprendemos, instalan la narrativa, la agenda que va desde los medios hacia la opinión pública y rápidamente queda allí sobre el tapete. Hay entonces que pensar en desmonopolizar, en democratizar los medios de comunicación y atender medios públicos. Profesor Béjar, ¿una tarea será para este gobierno? ¿Cree usted que lo podrá hacer? Precisamente, los últimos días antes que a mí me exijan la renuncia, habíamos estado desde Relaciones Exteriores formando un equipo de comunicación que incluía la televisión peruana, que es una gran cadena del Estado, la radio del Estado, más una suerte de una serie de emisoras de provincias, tanto televisoras como emisoras de radio, que son, y periódicos también, que están fuera del control de los grandes medios, y armar con ellos una gran red que contrarreste al monopolio existente. Pero por supuesto, espero que eso continúe haciéndose, y entonces que el gobierno peruano pueda tener y pueda poner a disposición de la ciudadanía del Perú una prensa que sea realmente eso, periodística, independiente, abierta a todas las opiniones. Y que atienda agendas ciudadanas y no agenda de intereses políticos, que es lo que suele hacerse a través de los monopolios mediáticos. A manera de un titular, usted nos está hablando de la política exterior. Un punto primero, el Grupo de Lima. Formalmente, Perú no se ha retirado del Grupo de Lima. En Venezuela se le conoce como el Cartel de Lima. ¿Qué pasará con el Grupo de Lima, en particular desde la perspectiva peruana? Bueno, hay que rezarle un buen responso, porque el Grupo de Lima ya no existe. Tiene sus viudas que siguen llorando su inexistencia, y en la derecha peruana sobre todo, pero como todos sabemos, nadie está ya en el Grupo de Lima. México ya tiene otra política en este momento con López Obrador, Argentina tiene otra política exterior con Fernández, Bolivia tiene otra política exterior con el presidente actual Arce. En fin,
y solamente quedarían Colombia y el Perú, pero Colombia está en una crisis tremenda. A Colombia ya prácticamente tampoco le interesa el Grupo de Lima, y entonces dejó de existir, simplemente dejó de existir. También estaríamos en esa sumatoria con Chile, ¿no? Que no dice, pero cuando fue convocado siempre estuvo. Sí, pero sí, el señor Piñera en realidad está muy ocupado teniendo que atender al actual Congreso Constituyente en Chile. No creo que tenga tiempo para el Grupo de Lima. Sí. Tarea también para el próximo canciller. ¿Cree usted que se mantendrá en esa línea, en la geopolítica de la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros países? Yo espero que eso sea así, espero que el presidente Castillo tenga la lucidez y la firmeza suficiente, y sus colegas del gabinete, del Consejo de Ministros, tengan la suficiente fortaleza como para mantener lo que yo inicié, es decir, una recuperación de la soberanía peruana en el terreno de las relaciones exteriores. Sí. Yo no he hecho otra cosa sino que aplicar la política de las Naciones Unidas, los acuerdos de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 y todo lo que nosotros sabemos de rechazo a los bloqueos, a las sanciones unilaterales y atención solamente a aquello que se discute en los organismos oficiales de las Naciones Unidas, no en los grupos informales, porque el Grupo de Lima era un grupo informal, era un grupo constituido aparte de la Organización de Estados Americanos. Esto en términos ideales, profesor Béjar, usted da un asunto clave, y es que se mantenga la política exterior de todos nuestros países enmarcada en los principios que rigen Naciones Unidas, de la que todos somos parte. Sin embargo, vemos que no. Por eso le pregunto, en el marco del escenario interno complejo que usted ve en Perú, ¿cuál cree que será la política a futuro aplicada en términos de política exterior para el país? Realmente no veo la situación clara. No, el actual gobierno, para ser franco y para no mentir, no veo que tenga un interés especial en la política exterior. Están muy enfrascados en la política interna, asediados, acosados por la derecha, pero mi esperanza es que alguien, la persona que me sustituya, sea capaz de continuar construyendo eso que nosotros queremos. Una política respetuosa de las soberanías de los pueblos y, como les repito, que recupera la soberanía del Perú en las relaciones exteriores. Y esto pasa necesariamente, profesor Béjar, por el relacionamiento con el gobierno de Estados Unidos. No importa si es republicano o demócrata, de Estados Unidos hacia nosotros la política exterior es prácticamente la misma. De nosotros hacia el gobierno de Estados Unidos sí podría cambiar. Sí, nosotros quisimos relacionarnos con lo mejor de los Estados Unidos, que está una parte en el gobierno, otra parte en el Congreso y otra parte en la ciudadanía norteamericana. Queríamos hacer una política ciudadana también. Y pues entonces espero que eso también sea continuado, ¿no? Sí. Profesor Béjar, y la Organización de Estados Americanos, un verdadero dolor de cabeza por todo esto que ya hemos relatado, por no atender los principios de Naciones Unidas para nuestros pueblos, para nuestras naciones. ¿Cuál es su opinión? Nosotros habíamos fijado claramente la posición que el Perú debería tener en la Organización de Estados Americanos, y habíamos señalado además que el Perú estaba muy interesado en la recuperación y fortalecimiento de la Organización de los Países de América Latina y del Caribe y de UNASUR. Nuestra política comprendía en el terreno inmediato la recuperación de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, luego UNASUR, luego CELADEC y luego la OEA. Y vamos a tener una política dirigida a estos 4 escenarios y bueno, pues espero que eso sea continuado. La integración tan quebrada pero tan anhelada para que vuelva a respirar esa inspiración de la llamada década ganada en nuestro continente. Profesor Béjar, por último, ¿va a mantenerse cercano al gobierno? ¿Lo acompañará en otras labores? Yo espero colaborar con el gobierno en lo que sea necesario. No estoy peleado con el gobierno. Sigo pensando que el profesor Castillo puede hacer un gobierno independiente. Creo que hay que ayudarlo, hay que entenderlo.
en realidad es parte del pueblo peruano el que está en este momento en el gobierno, y el pueblo no tiene la experiencia de la clase política peruana. Entonces, todas esas debilidades, estas contradicciones, estos errores que estamos viendo son parte de un periodo inicial de un proceso que esperamos que continúe. Yo espero personalmente que continúe, y estaré dispuesto siempre a cooperar en ese proceso de construcción de un país realmente donde exista una democracia realmente afincada en el pueblo e independiente y autónoma. Sí. Pero con estrategias para no permitir que la derecha, y acompañada de estas nuevas figuras de la extrema derecha que salieron después de las elecciones, y también por los medios de comunicación, es decir, por todos estos sectores que los han acompañado, no sucumbir ante sus presiones. Por supuesto, claro, eso supone un aislamiento de la derecha más radical, porque también en el Perú existe una derecha civilizada con la que se puede dialogar, pero esa derecha en este momento está muda, asustada por estos grupos neofascistas que se han apoderado junto con los medios de comunicación del escenario político peruano. Pero eso no es todo el Perú, por supuesto, eso es una minoría que con su gritería trata de dominar el espacio. Pero creo que podemos volver a la realidad y hacer que las reales fuerzas políticas en el Perú empiecen a operar democráticamente de una manera que convenga a los intereses del Perú. Que así sea, un Perú para todos y todas, como se ha anhelado desde el año 2020. Usted decía esto y recordaba las masivas protestas del año pasado que lamentablemente dejaron a 2 jovencitos muertos, y veíamos un Perú que no existía, que no conocíamos, por lo menos en los medios de comunicación, y ahí estaban. Y un Perú que puede volver al escenario en cualquier momento cuando eso sea necesario, seguramente. Profesor Béjar, muchísimas gracias. Un abrazo en la distancia. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, Tatiana. Mis mejores deseos de éxito desde aquí de Lima para Venezuela. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Bolivia, familiares de las víctimas de las masacres de Sencata y Sacaba recibieron el informe del grupo de expertos internacionales independientes, y todo esto ante el rechazo de la derecha que apoyó el golpe y ahora pretende justificar las violaciones de derechos humanos. Se los contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Telesur, siempre da más. En Noticia Bolivia, una mentira repetida hasta el hartazgo por medios de comunicación que apoyaron el golpe de Estado intentó justificar la masacre de Sencata en la ciudad del Alto. Los expertos internacionales que investigaron esa y otras vulneraciones de derechos humanos lo han confirmado. Nos cuenta los detalles desde La Paz nuestro corresponsal Freddy Morales. Esta es la capilla de Sencata, distrito 8 de la ciudad del Alto. Aquí se practicó la autopsia a los 11 asesinados en octubre de 2019 y aquí se hizo su velatorio. Eso fue su error, el cruzar el lugar de la planta de Sencata. La bala le entró de atrás y le reventó hacia afuera. Me arrinconaron en un lugar y directamente 2 veces me dispararon. Uno fue aquí en la clavícula, aquí
aquí y una en el estómago me dispararon. Cuando él estaba vivo tenía 32 años de edad. Me lo han herido lastimosamente de la cabeza, me lo han matado. Esto ha sido prácticamente un asesinato, ha sido con la intención de matar. En esta capilla, cada familiar y sobreviviente contó su experiencia a los expertos internacionales que investigaron durante 8 meses la violencia de antes, durante y después del golpe de Estado de noviembre de 2019. En la tarde salió a visitar a su tío, mi hijo. Menos 20 para las 4 ya estaba en la puerta disparado con la bala en la frente. Soy una mamá de una víctima que ha fallecido, del joven Antonio Ronald Quispeticona. Estoy dolido, hermano, no me puedo olvidar. Yo le llamaba, ya no me contestaba. Que en la tarde ya que me enteré que ya estaba fallecido, ya estaba ya aquí en la iglesia de Sencata. Yo pido justicia porque me lo dejó 3 hijos en la edad. Aquí en la autopsia que hicieron aquí, sacaron la bala. La negligencia médica en ese tiempo estaba grave, no le habían operado, solo estaba ahí. No le han hecho nada en realidad, le dejaron morir y ahora estoy con mi hijita, la cual no conoce ya a su papá. Y en esta capilla, los familiares de las víctimas recibieron el informe del grupo de expertos internacionales que investigó también esta masacre. El GIEI tuvo la oportunidad de verificar, a partir del estudio de las autopsias, que el calibre del armamento empleado y de los casquillos encontrados en los cuerpos, en el lugar y en los cuerpos de las víctimas, es compatible con armas de uso exclusivo del ejército. El gobierno de facto definió a los asesinados como lumpen, alcohólicos y drogadictos. También dio como argumento que pretendían hacer explotar la planta de almacenamiento de gasolina y gas licuado de Sencata, una versión que la derecha y sus medios difundieron con entusiasmo para justificar la masacre. A partir de investigaciones objetivas, acudiendo a la planta, analizando expedientes investigativos y mediante estudios técnicos del equipo argentino de antropología forense, nos es posible afirmar taxativamente que no existía un riesgo de generar una explosión en la planta de Sencata. Otros hallazgos fueron la captura de personas por parecer masistas, es decir, simpatizantes del gobierno de Evo Morales. Las personas aprehendidas fueron víctimas de tortura en la estación policial 3, EPI 3, en Ciudad Satélite. La mujer del grupo fue víctima de violencia de género y violencia sexual. Horas después de su detención, las personas de este grupo fueron exhibidas en conferencia de prensa como, entre comillas, terroristas, sin resguardar su privacidad ni su derecho a la presunción de inocencia. Los expertos también verificaron que personas heridas por policías y militares sufrieron discriminación, racismo y denegación de servicios médicos, también por parecer masistas. No se tiene certeza del número de heridos, debido a que muchos prefirieron no acudir a los hospitales por miedo. El informe oficial señala 11 muertos y más de 70 heridos. Allí teníamos el informe completo de nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Hugo Siles, es analista político, es abogado, nos acompaña desde Santa Cruz. Hugo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana. Un placer estar en Telesur. Muchísimas gracias. Me faltó decir que durante todo este tiempo, no solamente desde el primer momento del golpe de Estado, sino del gobierno de facto, usted estuvo tan atento a todo lo que sucedía y ha sido además un cronista de todo lo que ha pasado y nos ha ayudado también a contarlo durante todo este tiempo. Por eso permítame preguntarle, usted en particular, ¿cómo recibe este informe de este grupo de investigadores independientes? Ayer lo recibía el presidente de la Nación, hoy lo reciben las víctimas de las masacres. Bueno, como todo boliviano, estábamos en la gran expectativa de conocer este informe. Sabíamos de algunos pormenores y de algunos problemas y dificultades que tuvo este grupo interdisciplinario de expertos independientes, pero sabíamos también
del trabajo de experiencia profesional que tienen los expertos para llegar con metodologías a los testimonios desgarradores que hemos escuchado de los familiares de las víctimas, de cruzar la información de la investigación, de las pericias, las grabaciones, los testigos, los heridos, todo ese trabajo minucioso que hicieron este grupo de expertos independientes de la CIDH en localidades donde sí se practicaron estos hechos de violencia y ahora calificados como de masacre y de ejecuciones sumarias. Entonces, por supuesto que hay una satisfacción, por lo menos en los familiares de las víctimas, en gran parte de la sociedad en Bolivia, porque esto evidencia no solamente de que hubieron estas masacres y todas estas acciones de violación a los derechos humanos en Bolivia, sino que evidencia la existencia de un golpe de Estado en Bolivia, una autoproclamación de la señora Áñez, así lo dice el informe, por toda una sucesión irregular, inconstitucional en el Senado, y ya una vez conformado el gobierno de facto, la utilización de instrumentos incluso normativos como el Decreto Supremo 4078, que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en el uso de la fuerza, y por lo tanto todo este informe da cuenta no solamente de este proceso del golpe de Estado, del gobierno de facto y de la actuación del gobierno de facto en la vulneración de derechos humanos, las masacres, las matanzas y los delitos de lesa humanidad, lo que da pie a la formalización de un juicio de responsabilidades hacia la exmandataria Yanine Áñez y su gabinete. Por lo tanto, hay en Bolivia en este momento la satisfacción de que este informe va a ser fundamental para poder alcanzar justicia y luchar contra todo tipo de medida contra la impunidad, que precisamente es lo que no se quiere en este momento tener después de este informe. Sí. Hugo, hay un punto que resulta esclarecedor, digamos, en el informe. Hay partes que conocíamos, es evidente, lo que hubo fue fue una masacre en contra de unas fuerzas militares, producto de un decreto que emite la dictadora Áñez. Pero hay, le decía, un punto que resulta fundamental, y es que el grupo dice en esta investigación que no había ningún indicio de que la población fuese a atacar a este lugar donde decían, según las fuerzas militares, que estaban defendiéndolo. Dicen que no encontraron el más mínimo indicio de un ataque por parte de la población civil. Correcto, Tatiana. Es esclarecedor el informe cuando detalla de manera precisa que los pobladores de Sencata no se disponían a atacar la planta de Sencata, y días previos, incluso horas previas a esta masacre practicada por las fuerzas del orden, por la policía, por el ejército en Bolivia, los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, titulaban que se ponía en riesgo una situación en el Alto con el atentado a la planta de Sencata. Es decir, había toda una orquesta de medios que estaba reflejando y justificando ya el uso de la fuerza. Y una vez que se comete la represión y la muerte, la masacre a los pobladores, los medios de comunicación van a sostener el relato falseado de las autoridades de ese entonces, del ministro de Gobierno, del ministro de Defensa, de los comandantes, que justifican el accionar bajo este pretexto que ahora sí, con el grupo de interdisciplinario de expertos independientes, se ha revelado de manera muy, pero muy específica que no hubo ningún intento de atentar contra la planta de Sencata, y las muertes, las masacres, se realizaron bajo una ejecución sumaria. Lo mismo pasó en Sacaba.
los medios de comunicación reflejaron de que fue un enfrentamiento entre propios pobladores y manifestantes que estaban en Sacaba, cuando incluso el ministro de gobierno de ese entonces, el señor Murillo, decía que se habían ellos disparado a sí mismos usando armas y baleándose por la espalda. Todo este relato que los medios de comunicación explotaron en su momento ha sido revelado por este informe, porque en los dos lugares, Sencata y Sacaba, hubo una masacre y una ejecución sumaria de las fuerzas del orden que en desproporción usaron sus armas de reglamento y masacraron a los pobladores de estas dos localidades. Entonces, claramente demuestra este informe de que hay estos datos reveladores de la investigación y que, por supuesto, esto reforzará la investigación para poder alcanzar a los responsables de estas masacres y de estas matanzas en las localidades respectivas. Sí, pero fíjese, Hugo, la reacción que ha tenido la derecha hoy, incluso a través de sendos comunicados, por ejemplo, de Comunidad Ciudadana, y además horas después de que se anuncia la apertura de una investigación a Carlos Mesa, una figura clave de la derecha y que acompañó también en todo el proceso el golpe de Estado. No hay la más mínima mea culpa, ni siquiera una pequeña autocrítica ante lo sucedido. Bueno, ha sido también muy lamentable el comunicado conjunto que han sacado las fuerzas de oposición política en Bolivia, tanto el partido, la alianza de Carlos Mesa, como de Luis Fernando Camacho y otras instituciones, donde lamentablemente tergiversan, falsean el informe, acomodan con alguna terminología y claramente mantienen su narrativa del fraude electoral y de otros temas que no son en este momento objeto ya de cuestionamiento, porque el tema del supuesto fraude electoral ya ha sido cerrado también por la Fiscalía General del Estado por una pericia internacional. Es decir, está claramente demostrado que hubo un golpe de Estado, lo dice este informe. Y lo más preocupante es que en este comunicado, luego de falsear y tergiversar y acomodar la información respectiva al informe de la CIDH, no hay ningún tipo de sensibilidad humana a las personas que perdieron la vida y que fueron masacradas en Sacaba, Sencata, en otras localidades, ni siquiera algunos partidarios de la oposición que también perdieron la vida en enfrentamientos de ambos bandos han recibido ningún tipo de consideración por parte de la oposición. Hay un extravío total de contenidos que tiene la oposición política en Bolivia, que aún en el momento más difícil y más sensible tiene este tipo de comportamientos. Muchísimas gracias, Hugo, por tu análisis, siempre oportuno para ayudarnos a comprender y en este caso fundamental, como bien dices, la gran expectativa que había con respecto a este informe final. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Tatiana, por la oportunidad. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Afganistán. A 48 horas de la toma del poder aparecen voces que aseguran enfrentarán militarmente al movimiento talibán. Mientras el vicepresidente del gobierno derrocado, se autoproclama presidente del país. Son hechos que analizamos al volver en Es Noticia. Telesur, siempre da más.
En noticia, Afganistán, aparecen grupos que prometen enfrentar al movimiento talibán ya en el poder, mientras que el vicepresidente del gobierno caído se autoproclama presidente de la nación. Todo esto cuando nos enteramos que el ya expresidente, exmandatario, Ashraf Ghani, recibe asilo en Emiratos Árabes. Mientras el talibán busca llegar a un acuerdo para formar un gobierno, partidarios de Ahmad Shah Massoud, también conocido como León de Panjshir, quien fue un líder anti-talibán, asesinado en septiembre de 2001, se han manifestado como la resistencia que confrontará al actual régimen. Ahmad Massoud, el hijo del León del Panjshir, llamó a combatir el dominio talibán en Afganistán y solicitó cooperación a todos los amigos de la libertad. Massoud publicó su resolución en el medio francés L'Express, retomando la resistencia contra el régimen talibán que otrora liderara a su padre, y expresó: vamos a derramar nuestra sangre con todos los afganos libres que rechazan la servidumbre y a los que pido que se unan a mí en nuestro bastión del Panjshir, la última región libre de nuestro país. Y también hizo llamado a Europa y Estados Unidos para que se unan a su lucha. También se suma a la resistencia Zarifa Ghaffari, alcaldesa de la ciudad de Maidan Shar, que con tan solo 27 años ha decidido plantarse contra los talibanes y advirtió: vendrán por gente como yo y me matarán. La alcaldesa también es conocida como defensora de los derechos de la mujer en su nación. A la resistencia se añade el ex vicepresidente Amrullah Saleh. Promete seguir resistiendo y ya se declaró presidente legítimo del país, quien se encuentra en el Valle del Panjshir, al noreste de Kabul, un territorio que no está bajo control talibán. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos informó que el expresidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y su familia están en ese país árabe por consideraciones humanitarias, mientras que la ONU alertó sobre una posible crisis humanitaria en el país de Asia Central, luego de la llegada de los talibanes al poder. Son asuntos que analizamos de inmediato. Para ello nos acompaña Pablo Jofré, periodista, escritor chileno, analista internacional, especialista en Oriente Medio y el Magreb. Nos acompaña desde Santiago. Pablo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Tatiana, un gusto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Los grupos los detallábamos, pero siempre hay tanto que decir con respecto a ellos, sobre todo cuando aparecen estas figuras que sorprenden, porque dicen que tienen la capacidad para enfrentar a un movimiento talibán que en solo 2 semanas se tomó el país. ¿Qué crees? Bueno, aquí siempre aquellos que somos más viejitos, Tatiana, y recordamos sobre todo lo que ha sido la historia de Afganistán, nos daremos cuenta de que aquí hay una suerte de nueva puesta en escena de elementos muy presentes en lo que fue la guerra contra la ex Unión Soviética y lo que fue posteriormente la guerra contra el primer gobierno talibán entre 1996 y el 2001. ¿Por qué te digo esto? Porque levantar la figura de Ahmad Massoud, el León de Hindu Kush, una figura mítica que fue levantada por Occidente, por Estados Unidos y Francia principalmente. Y cuando uno recuerda eso, te das cuenta por qué sale esta declaración y esta conferencia, este artículo en Francia fundamentalmente, ¿no? Francia fue quien a través de parlamentarios lo nominaron al Nobel de la Paz a Ahmad Massoud, el León de Hindu Kush, que fue asesinado el año 2001. Es decir, hay una historia de relaciones con los señores de la guerra de esa zona de Afganistán, con Estados Unidos a través de la CIA y con Francia a través de los servicios secretos franceses también. Cuando el hijo de Ahmad Massoud dice, llamamos a nuestros amigos a que nos ayuden, ¿cuáles son sus amigos? La CIA, el MI6, los servicios secretos franceses, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, es decir, aquellos que en general participan de todos los procesos de desestabilización en Asia Occidental, en el Magreb, en Asia Central. No es casual lo que está sucediendo. Aquí
se está poniendo en escena nuevamente una lucha, un proceso de beligerancia contra un movimiento que está tratando de instalarse como gobierno. Ha tomado la capital, ha tomado los medios de comunicación, ha tomado los principales símbolos gubernamentales y que está tratando de generar una situación diplomática y política internacional diciéndole al mundo, no soy yo aquel, no soy el de 1996, he cambiado, soy capaz de dialogar, de negociar. No es casual que hayan hablado con el Ministerio de Relaciones Exteriores chino hace un mes atrás y hayan llegado a acuerdos donde los chinos se plantaron muy firmes y les dijeron no queremos intromisión en la zona de Xinjiang. Claridad también con respecto a la República Islámica de Irán. Afganistán es fronterizo con Afganistán y hay más de 1 millón de refugiados afganos desde la ocupación e invasión norteamericana contra Afganistán. Es una zona absolutamente, es un polvorín. Y en ese plano no es raro que figuras como el hijo de Ahmad Massoud o Amrullah Saleh, que es también un personaje que ha tenido muchísimas discrepancias con los talibán, se estén levantando hoy como las figuras, porque ello implica tener una preeminencia política, poder aunar esfuerzos, poder recibir millonarios recursos por parte de aquellos que seguramente van a apoyar una lucha contra los talibán. Por más que el escenario sea distinto, Tatiana, creo que aquí también se juegan elementos muy centrales que escapan netamente a el discurso de Amrullah Saleh o del hijo de Ahmad Massoud. Sí, aquí hay elementos muy claros relacionados con oleoductos, gasoductos, con la nueva ruta de la seda, con la geopolítica de la zona. Sí, pero permíteme preguntarte, en este momento no tendrían con qué enfrentar militarmente, ¿será que aparece la figura para ver con quién cuentan? Y seguramente entonces van a buscar a las monarquías del Golfo. Y si hilamos entonces mucho más largo, por allí entenderíamos por qué a Ashraf Ghani le dan asilo en Emiratos Árabes. Indudablemente, por eso te hablo de que hay que hurgar y leer palimpsestos, ¿no? Siempre leer bajo el agua, porque aquí está muy claro que tú puedes tener una fuerza militar pequeña. Yo creo que deben tener algunos cientos de milicianos, pero basta con tener algunos cientos de milicianos para erigirse como una fuerza contestataria, una fuerza que se va a oponer a un futuro régimen opresor de la mujer, de los niños, de la sociedad afgana, que ha sido presentado de esa manera ya en todos los medios occidentales. En general, los titulares y el desarrollo de la noticia es: la sociedad afgana teme por la mujer, la sociedad afgana, universitarias afganas no pudieron entrar a la Universidad de Herat porque les fue prohibido. En mi país, aquí en Chile, las fake, los memes, todo lo que tenga que ver con redes sociales van presentando ya una serie de información relativa a que se ha impuesto en Afganistán un régimen teocrático absolutamente limitante de los derechos, no solo de las mujeres, sino de los niños, de los hombres, la soberanía, la democracia. Es decir, no han pasado 2 o 3 días y ya vemos cómo la maquinaria mediática ha comenzado a generar el escenario político para poder ir en apoyo de aquellos que se alcen contra esta figura, ¿no? ¿Quién no podría estar en desacuerdo con que no se limiten los derechos de la mujer? Por tanto, cualquiera que se levante va a tener el apoyo político, financiero, logístico. El dinero corre en abundancia, porque, insisto, hay elementos más allá de estos derechos inherentes al ser humano. Está la geopolítica, la hegemonía, oleoductos, gasoductos, China, Rusia, Irán, y eso te presenta un escenario muy complejo. Muy complejo con, digamos, todo esto que se entrelaza, y uno se pregunta si entonces pareciese que viene otra invasión. Ya Estados Unidos armó el caos, destruyó un país, se va y lo deja también sumido en el caos. Probablemente encontrará alguna estrategia que le sirva, porque así es la política exterior de Estados Unidos, pero serán otros entonces los que lleguen a invadir, y lamentablemente el pueblo afgano es en el que siempre deberemos pensar, Pablo. Creo que tienes absoluta razón en esa argumentación que da Tatiana, porque si bien es cierto Estados Unidos ha proclamado que se retira,
nunca se retira completamente de los países, ni de la zona, ni de la región. Recuerda que Estados Unidos cuenta con 800 bases militares alrededor del mundo. Solo en la zona de Asia Central, Asia Occidental, en la zona del Cáucaso, en la zona fronteriza con la Federación Rusa, son decenas de bases militares que están a tiro de cañón, están a media hora de vuelo de los superaviones norteamericanos F-16, F-35, de los bombarderos B-2, de los superinvisibles, de la flota del Golfo Pérsico que radica en Bahrein, radica ahí, enfrente, a tiro de cañón, como te digo. Es decir, quizás no una invasión, pero sí el financiamiento de grupos de mercenarios, de grupos militares, como lo hicieron con Siria. A Siria no lo invadió Estados Unidos de inmediato, ¿no? Después hubo presencia norteamericana, pero la invasión contra Siria en esta agresión permanente se realizó con centenares de grupos terroristas armados, financiados precisamente por Estados Unidos, por Europa, por Arabia Saudí, por Israel, todos aquellos que generaron y han generado la fragmentación y división en esa zona. No necesita ahora y no quiere Estados Unidos tener 100.000 soldados nuevamente en Afganistán. Puede perfectamente usar drones, puede perfectamente usar a grupos irregulares, puede generar desestabilización, ataques permanentes contra la infraestructura. Tienen muchísimas opciones que le pueden ser más beneficiosas y reditúan mucho mejor que tener a 100.000 soldados aletargándose ahí y generando situaciones de crisis y de críticas internacionales. Lo peligroso de lo que está aconteciendo ahora en Afganistán y con estos llamados de los descendientes del león de Hindu Kush y el vicepresidente que se ha autoproclamado como presidente, es que precisamente se eleve una fuerza beligerante que empieza a recibir el dinero y las armas para generar nuevamente una situación bélica en Afganistán y se vuelvan a vivir interminables años donde el único perjudicado es siempre, como en todas las guerras, como en todos los conflictos, la sociedad de los países que son agredidos, invadidos, saqueados, ocupados. Muchísimas gracias por ese análisis, Pablo. Siempre oportuno y la verdad es que es un verdadero polvorín, no importa por qué lado se mire, por qué lado se analice, la situación de Afganistán es muy, muy compleja. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.